Sembramos futuro. Muy buenos días. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al primer Encuentro Nacional de Autoridades de Instituciones Educativas con oferta de bachillerato técnico. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mañana. Autoridades nacionales y zonales del Ministerio de Educación, ponentes invitados, asesores y auditores educativos, autoridades de las instituciones educativas, directores del área de educación técnica. Gracias por estar conectados. A continuación, les daremos algunas indicaciones que se deben considerar para dar inicio al evento. El link para el registro de asistencia del día de hoy será compartido. El material y las grabaciones de las ponencias se van a compartir en la página del Ministerio de Educación y se les enviará el enlace al correo electrónico registrado. Escuchemos a nuestro primer invitado, Edison Yanchapaxi, representante de la Dirección Nacional de Bachillerato, quien abordará el tema de protocolos de vinculación y sellos BT. Edison, lo escuchamos. Soraya, muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir el conocimiento desarrollado de parte de la Dirección Nacional de Bachillerato. Para nosotros el día de hoy es un poder presentar el instrumento que nos va a ayudar a vincularnos efectivamente con el sector social y productivo de una manera ordenada, de manera estandarizada y que promoverán el desarrollo de habilidades, competencias y experiencias en las y los estudiantes por medio de la vinculación en en escenarios reales de trabajo. Y con ello nosotros hemos planteado en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica varios instrumentos. Uno de esos son los que el día de hoy les vamos a presentar. ¿Sí? Bueno, voy a empezar con la presentación. Lo primero que debemos es contextualizar los mismos. Tenemos como fuente o como matriz, digamos, entonces, el modelo de vinculación con el sector social y productivo, que en lo posterior Paulina Andrade, nuestra compañera, nos explicará. Y de esto nacen protocolos de vinculación. Ya son acciones, son estrategias, digamos, que nos ayudan a ordenarnos la gestión interna y así también nos ayudan a hablar en un mismo idioma con el sector social y productivo. El sector social y productivo le hemos denominado los que tienen son con fines de lucro y las que no son organizaciones sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, en este sentido, también es importante volver a mencionar las citaciones de estos días. Hemos escuchado el Ministerio de Educación por medio de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva y como técnico con una visión al 2030, que tiene como propósito de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta de bachillerato técnico, está enfocada en los jóvenes con el propósito de actividades nacionales. En este sentido, la estrategia tiene 4 ejes. Los 4 ejes son fortalecimiento institucional, trayectoria técnica estudiantil, calidad y pertinencia, donde entra todo el tema de la oferta, y por último la vinculación con el sector social y productivo. Justamente en este punto ya estamos hablando de que tenemos el eje objetivo de que necesitamos una mayor vinculación con el sector social y productivo por razones simples, ¿no? Nosotros tenemos la mayor oferta que se vincula con el sector social y productivo es el bachillerato técnico productivo y bueno, en el módulo de FCT, el tercero del bachillerato técnico. No obstante, tenemos una limitada capacidad de interacción y vinculación con el sector social y productivo por múltiples razones, ¿no? En el 2018 se hizo un ejercicio en conjunto con el Ministerio de la Producción y se recorrió más de 450 empresas para buscar la factibilidad y buscar, digamos, la forma de vincularnos, vincular las y los estudiantes, digamos, en procesos reales de trabajo con empresas y establecimientos del sector productivo. No obstante, surgieron muchas dudas, muchas solicitudes específicas del sector. Recapitulando lo que estaba, el Ministerio de Educación, por medio de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva,
y la Dirección Nacional de Bachillerato se ha construido e implementado, bueno, estamos en proceso de implementación de la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica con visión al 2030. Esta estrategia tiene el propósito de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta formativa de bachillerato técnico y está enfocada en las y los jóvenes con el propósito de su incorporación al mundo de trabajo, la continuidad en educación y las prioridades nacionales. En este sentido, la estrategia tiene 4 ejes y es importante mencionar los 4 ejes en función de que uno de estos ejes son los que nos dan pie hacia la vinculación con el sector productivo. Entonces, tenemos como primer eje y de trabajo y con estrategias y acciones de por medio, tenemos el eje de crecimiento institucional a todo nivel. Tenemos el eje de trayectoria técnica estudiantil, el eje de pertinencia y calidad, donde engloba todo el tema de la oferta, y por último el eje de vinculación con el sector social y productivo. Dentro de este eje existen acciones y estrategias que hemos planteado dentro de este gran plan y con visión al 2030, donde está estipulado el modelo de vinculación y también los de vinculación con el sector social y productivo. Entonces, de ahí nace toda la iniciativa en función de que estos 4 ejes han sido determinados por los nudos críticos que se han identificado, y digamos, por medio de estudios, de experiencias, etcétera. Entonces, en este sentido, yo les quiero comentar también un hecho que se tuvo en el año. Se recorrieron alrededor de 450 empresas en conjunto con el Ministerio de la Producción, donde se fue a proponer para vincularnos por medio del bachillerato técnico y el bachillerato técnico productivo. En este sentido, encontramos bastantes dificultades desde el hablar el mismo idioma, del mismo idioma de ellos, la forma de comunicarse. Algunos son muy ejecutivos, algunas empresas, otros establecimientos son bastante sencillos, digamos en el sentido de entablar la primera conversación, etcétera. No obstante, hay algunas cosas que sí nos ayudaron a identificar oportunidades de mejora en cuanto al diálogo entre el sistema de educación técnica. Hablamos del distrito, hablamos de una unidad educativa, hablamos de unos representantes de zona con empresas y establecimientos. Entonces, en este sentido, en primera instancia, el paraguas de todo esto es el modelo de vinculación. El modelo de vinculación que explicó ya mi compañera el martes anterior, básicamente igual nos da como el paraguas para poder construir instrumentos y desarrollar acciones en el marco ya específico de los acercamientos o de la vinculación con empresas y establecimientos. Sí, y también dentro de esto están organizaciones sociales y productivas también. Acordémonos que el sector productivo está digamos, constituido por entidades con fines y sin fines de lucro. Por un lado están las empresas y establecimientos registradas, digamos, de manera formal en el servicio de rentas internas. Por otro lado están también las que rigen digamos, por la economía popular y solidaria. Están también las que están, digamos, relacionadas a la superintendencia de compañías, y por otro lado están las organizaciones sociales que hacen un trabajo interesante dentro de este sector, pero en algunos casos sin fines de lucro, ¿no? Está la cooperación internacional, está por ahí las organizaciones o las asociaciones de carácter productivo, etcétera. Entonces, en este sentido, en la lámina que les estoy presentando, con esta visión que les acabo de comentar, se ha definido que se debe trabajar con una metodología de clústeres. ¿Qué significa esto? Que por un lado nosotros tenemos el clúster, acá a la izquierda tenemos el clúster educativo, ¿no? Dentro de los cuales los actores de este clúster, y le denominamos clúster en función de que todos tenemos un solo fin y tenemos una organización administrativa determinada que, digamos, nos ayuda a tener un orden y un discurso y un objetivo común para podernos vincular hacia otros sectores. Entonces, en el lado del clúster educativo están las autoridades, las instituciones educativas, están también, digamos, las zonas, los distritos y todos los actores que tenemos dentro del sistema de educación, hablando puntualmente de la educación técnica, ¿sí? Entonces, el modelo de vinculación lo que nos ayuda es a vincularnos con el clúster, en cambio, social y productivo, ¿no? Como yo les había dicho, dentro de este clúster está el sector social y productivo entre gremios, cámaras, asociaciones, empresas, establecimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, los objetivos básicamente que tenemos comunes es básicamente el desarrollo del talento humano. El desarrollo del
del talento humano esté en el centro de ambos. ¿Por qué? Por nuestra parte, nosotros solicitamos al sector social y productivo que nos ayude a desarrollar, que nuestros estudiantes desarrollen competencias, habilidades y experiencias en el trabajo. Pero por el otro lado, también el sector social y productivo busca innovación, digamos, empleabilidad que ellos la darían, y bueno, también buscan mejora de calidad de vida de sus integrantes, ¿no? Y por otra parte, buscan también la mejora de calidad de sus procesos, ¿no? En función de que si nosotros generamos un talento humano adecuado, ellos incluso no necesitan invertir mucho en capacitación o certificaciones en algún caso, sino ya tendrían el talento humano adecuado para ellos poder desarrollar sus procesos y ganar sus mercados, innovar sus mercados, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de encuentro de ahora que tenemos entre ambos sectores, le hemos denominado el modelo de vinculación como paraguas y los protocolos de vinculación que el día de hoy les voy a exponer, ¿sí? Entonces, voy a repetir, digamos, de la charla que tuvimos el día martes con nuestra compañera que gentilmente nos expuso, Paulina Andrade. Voy a repetir un poquito el paraguas que tenemos como modelo de vinculación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal? Es introducir nuevas modalidades y procedimientos para que las instituciones educativas puedan optimizar y mejorar la gestión de recursos de bachillerato técnico y contribuir en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de docentes y estudiantes, ¿sí? Los componentes del modelo son el equipamiento y maquinaria, aquí a la izquierda pueden ver, de enseñanza, aprendizaje actualizado para las y los estudiantes. Y por otra parte, el desarrollo profesional continuo del docente. Dentro de estos componentes también podemos ver ya acciones o estrategias puntuales, por ejemplo, en el primer componente de donación de equipos, materiales y herramientas, que puede ser uno de los casos. El otro, el acceso al equipamiento de las empresas para realización de prácticas estudiantiles, que no necesariamente incluso estamos planteando dentro de los protocolos que sea realizado en el marco del desarrollo de una FCT. Entonces, el primer componente del modelo, el equipamiento y maquinaria de enseñanza, tenemos dos estrategias, ¿no? Donación de equipos, materiales y herramientas, acceso al equipamiento de la empresa para realización de prácticas estudiantiles. Como les decía, no necesariamente en el marco de un convenio de un bachillerato técnico productivo o un desarrollo de FCT, sino puede ser, digamos, vinculaciones puntuales en función de que pueden facilitarnos un espacio para que nuestros chicos puedan acceder, digamos, de manera temporal y puedan desarrollar, digamos, sus prácticas estudiantiles, ¿sí? En el segundo componente tenemos el desarrollo profesional continuo del docente técnico, donde nosotros estamos proponiendo la actualización de conocimientos técnicos y la actualización de conocimientos pedagógicos, ¿no? Y también, bueno, ya vamos a ver dentro de los protocolos, también estamos hablando de que proponemos el desarrollo técnico, digamos, de competencias técnicas de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, las fases del modelo, ya acá al lado derecho podemos ver que tenemos la gestión, el diseño, el seguimiento y evaluación y la implementación. Entonces, en la gestión, que ha sido parte del trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Bachillerato, es la creación de equipo de gestión, ¿no? La creación del equipo de gestión y de toda la documentación. Y bueno, ya en la práctica, digamos, del equipo de gestión, ya vamos a ver en los protocolos cómo se va conformando. El diseño, la planificación del modelo, como decía, el seguimiento y evaluación sería seguimiento y evaluación y digamos en función de buscar mejora continua de los procesos y de las acciones que se vayan implementando. Y bueno, y básicamente que va orientado hacia la implementación. Entonces vamos implementando y el seguimiento y evaluación se va a ir haciendo de manera periódica y a la par de que se vaya implementando tanto el modelo como los protocolos, ¿sí? Ahora, entrando ya en materia de los protocolos. Como les había dicho, los protocolos de vinculación con el sector social y productivo ya son las acciones puntuales, las acciones, digamos, que harían ya los actores que están en primera línea, llamémoslo así, con el tema de vinculación, donde hablamos ya de la unidad educativa, el distrito, y dentro de la unidad educativa un equipo de vinculación, digamos, o de gestión, que ya vamos a ver después cómo se lo conforma. Y las acciones específicas que recomendamos y que son como lineamientos guía para empezar procesos de vinculación. En algunos casos, por ejemplo, puede venirnos a golpear la puerta una empresa, un establecimiento que quiere trabajar con nosotros o dar la oportunidad a nuestros chicos que puedan vincularse de cualquier manera, digamos, dentro de sus procesos productivos. Y por otra parte, puede ser en cambio que nadie se acerque y nosotros tengamos que acercarnos hacia la empresa o el establecimiento o la organización social o productiva
para solicitarles o proponerles estas nuevas estrategias que tenemos para vinculación, ¿no? Por medio de prácticas, por medio, digamos, de trabajo conjunto. Ha habido muchos casos interesantes dentro de todo el análisis que hemos realizado. Ha habido empresas que, por ejemplo, ven que está un poco subutilizada algunas plantas, digamos, que tienen las unidades educativas y han propuesto, digamos, una alianza público-privada para poder levantar, digamos, la producción y por otra parte que los chicos tengan espacios reales de trabajo incluso dentro de sus unidades educativas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo principal de los protocolos es desarrollar procedimientos y acciones necesarias para gestionar acercamientos con el sector social y productivo y permita operativizar el modelo de vinculación mediante la aplicación y seguimiento de los protocolos. Por lo pronto tenemos 4 protocolos de vinculación que se han desarrollado y tenemos uno adicional que a la par tenemos que ir desarrollando en función de que ya este protocolo demanda una especialización superior y también de experiencias que tengamos en el recorrido de la implementación de los protocolos, ¿sí? Ya les voy a comentar de ese quinto protocolo. El primer protocolo básicamente es el protocolo que nos da pie a la organización interna del equipo, digamos, de vinculación, de la organización interna incluso de acciones, documentos y acciones que nos permitirían ir de manera ordenada y con un solo discurso hacia el sector social y productivo. Entonces aquí en el primer protocolo vamos a ver, y ya vamos a ver un poquito más a profundidad en las siguientes láminas, es donde nos ordenamos internamente para poder tener una interacción ordenada, estándar, ojalá en algún momento, y así conseguir los resultados que queremos, ¿no? En el tema de vinculación. El protocolo 2 es del desarrollo de conocimientos. Aquí tenemos varios casos, el desarrollo de conocimientos que parten del paraguas del modelo, donde estaba el desarrollo de conocimientos de docentes en principio, pero aquí también abrimos la puerta al desarrollo de conocimientos tanto de docentes como estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Es que si algunas empresas, y de hecho ya hemos tenido casos exitosos, que quieran desarrollar una capacitación o incluso algunos casos de una certificación hacia los estudiantes en algún tema puntual, me invento, una capacitación en desarrollo o instalación de suelas de zapato, por ejemplo, para los chicos de calzado, ¿no? Que ya tuvieron algunas capacitaciones hace 2 años. Entonces, aquí tenemos todo el procedimiento y el protocolo que nos ayudarían a efectivamente realizar este tipo de capacitaciones, certificaciones. Incluso algún momento se nos propuso de parte de la Cámara de Calzado mismo, que es el mejor ejemplo que tenemos, que puedan vincularse de pronto también en carreras ya de nivel superior los docentes para que puedan, digamos, ya formalizar sus estudios en este sentido, ¿no? Entonces puede ir desde una capacitación, desde una transferencia de conocimiento sencilla, hasta un proceso formativo un poco más ya formal, ¿sí? Ahí vamos a ver el procedimiento. El tercer protocolo es el de equipamiento e infraestructura, ¿no? Aquí tenemos también varios casos. En este caso, digamos, estamos viendo por una parte el modelo de gestión un poco que se ha tenido ya como experiencia, por ejemplo, el que se tenga la vinculación para el préstamo o uso de equipamiento, digamos, de manera temporal o a mediano o largo plazo. Entonces, en este sentido, aquí tenemos los protocolos que nos ayudarían a gestionar de manera más expedita, un poquito más segura también por los procesos administrativos que ustedes saben que conllevan el hacerse cargo de equipos, maquinarias y herramientas, digamos, incluso que algunas veces ni siquiera nos donan, sino solo nos prestan. Entonces, en este protocolo se ve esto. Y por otra parte, también, digamos, abre la puerta hacia los estudiantes de primero y segundo de bachillerato que, digamos, no tienen interacción en formación en centros de trabajo o el módulo, sino también abre la puerta para que ellos puedan, o las empresas y establecimientos puedan ayudarnos a que ya los chicos desde primero y segundo puedan vincularse dentro de los procesos productivos reales. ¿Sí? Entonces, este protocolo nos ayuda básicamente a eso. Y hay varios casos dentro de este protocolo. Y finalmente, el protocolo de orientación vocacional y profesional, la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica en el eje de trayectoria técnico estudiantil, también tiene una visión, y empiezo por ahí, ¿por qué? Porque tiene una visión de la orientación vocacional y profesional no solo desde el bachillerato, sino estamos pensando desde, digamos,
desde los inicios digamos, de los estudios de los chicos o por lo menos desde cuando ya tienen un poco de noción de las líneas sectoriales que ellos piensan seguir en su vida, ¿no? Entonces, en este sentido, los procesos de orientación vocacional y profesional, digamos, básicamente pretenden vincular al sector educativo con el sector productivo, como lo hacen, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania ya desde chiquitos, desde básica, ya les llevan a visitar, por ejemplo, la fábrica de BM. Ellos van viendo los roles, digamos, los roles de actividades que ya cumple un supervisor, que cumple un gerente de planta, que cumple un operario de primera línea. Entonces, en ese sentido, esa es la visión que se tiene dentro de este protocolo y, digamos, es establecer procesos básicamente para que puedan hacer acercamientos previos las y los estudiantes y vayan viendo cómo es la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dice el Internet y los libros y otra cosa es ya palpar y ver la realidad de la industria o de los sectores productivos ya en nuestro país, ¿no? Que es totalmente diferente hacia, digamos, relacionado a otros países, a otros contextos, etc. Y ahora aún más, esto se puede puntualizar o se puede diferenciar en nuestro país después de la pandemia, ¿no? Entonces, hemos cambiado y cada país ha tomado sus rumbos y sus estrategias para seguir avanzando a nivel social y productivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos pensando operativizar los modelos, ¿no? ¿Y cómo está vinculado al gran paraguas del modelo de vinculación? Básicamente, como vimos en el modelo de vinculación, tenemos 4 ejes, ¿no? 4 ejes, perdón, cuatro estaciones, digamos, de desarrollo, no son 4 ejes, perdón. En la primera estación, por ejemplo, es el equipamiento y maquinaria, perdón, es el diseño, empezamos por la derecha, es el diseño. El diseño se relaciona básicamente al protocolo 1, como les había dicho, las condiciones iniciales para poder arrancar procesos de vinculación efectivos, ¿no? En la implementación, que es la estación o fase 2, están relacionados todos los protocolos, el 1, el 2, el 3 y el 4, básicamente porque, como les decía, los varios casos de vinculación que vamos a tener se relacionan ya en el proceso de implementación del modelo, ¿no? Entonces, ahí es donde interactúan todos. En cuanto al desarrollo profesional continuo del docente técnico y también de los estudiantes, como les había dicho, que se suman en los protocolos, es básicamente el protocolo 1 y protocolo 2. Se ha puntualizado bastante en el sentido de, digamos, en este punto, en esta fase del desarrollo profesional, en función de que hemos visto que la parte más importante, digamos, es el centro de la calidad educativa, es básicamente el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Entonces, por eso la fase se ha definido como muy importante y se le define en el modelo como una fase prioritaria. Y finalmente, en cuanto al equipamiento y maquinaria de enseñanza y aprendizaje, el protocolo 1 y 3, ¿no? Estos procesos, digamos, son un poquito más complejos que los otros en función de, como digo, que ya entra de por medio bienes de equipamiento, etcétera, y digamos los procesos administrativos también se complejizan un poquito más. No obstante, con los protocolos nos van a ayudar justamente a subsanar estas dificultades, de pronto estas barreras que se estaban poniendo para poder, digamos, efectivamente utilizar equipamiento de la industria o que nos donen o a su vez que nos permitan de manera temporal usar sus instalaciones, ¿sí? Ahora sí voy a entrar a la relación. Entonces tenemos el paraguas, recapitulando, el paraguas que es el modelo de vinculación, los protocolos, que es la acción puntual que nos hacen ya vincular, y tenemos el último paso, porque también acuérdense que, digamos, en términos generales, nadie trabaja gratis, ¿no? Entonces también, por otro lado, así como nosotros estamos solicitando al sector social y productivo que nos permitan o que nos den una mano en los procesos de vinculación de cualquier tipo, como digo, capacitación, puede ser el tema de acceso a equipamiento e infraestructura, puede ser digamos, capacitación a docentes de estudiantes, etcétera. Entonces, todo relacionado a los protocolos, me refiero, ¿no? Entonces, ellos dirán, bueno, listo, a mí me ayuda en el talento humano, pero ¿qué más hay? Generalmente, así es como funciona. Entonces, ¿qué se promovió dentro incluso del eje de la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica y el eje de vinculación puntualmente? Es justamente generar un incentivo hacia las empresas y establecimientos u organismos del sector social y productivo que nos ayuden en estos procesos de vinculación. Entonces,
No sé si ustedes algún momento han visto, y empiezo por ahí para que ustedes tengan noción hacia dónde nosotros queremos llegar con esta iniciativa del sello BT. Es una marca de reconocimiento al sector social y productivo. Ustedes deben haber visto la manito Primer Ecuador algún momento, ¿no? La manito Primer Ecuador, ¿no? Ustedes van a las perchas de los supermercados o los productos que ustedes a veces encuentran en la tienda y ven, perdón, y ven estampada la manito Primer Ecuador. Esa manito ya, digamos, por el proceso de sensibilización que en algún momento se hizo mediática, nosotros identificamos que sí, esa es producción nacional, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo no voy a apoyar a la producción nacional? Compremos ese producto, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, esa sensibilización que se hizo con esa marca, nosotros queremos hacer la misma sensibilización con la marca Sello BT. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si es que, yo qué sé, una harinera, ¿no? Nos ayuda en procesos de fortalecimiento. Nosotros le entregamos este reconocimiento. Ellos de esa marca ya tienen permiso de uso y ellos pueden poner en sus productos, de acuerdo a nuestro estándar que tenemos ya definido como uso de marca. Y claro, cuando nosotros vayamos y después de los procesos de sensibilización mediática que se está haciendo, vamos a decir, ok, yo compro esa harina en función de que, claro, mira, por detrás hay procesos de responsabilidad social y están ayudando al desarrollo del talento humano por medio del bachillerato técnico, técnico productivo. Entonces, sí, apoyemos. Entonces, esto incentiva a más empresas que se sumen a esta iniciativa y que las mismas empresas puedan ayudarnos a seguir desarrollando y fortaleciendo nuestros procesos de formación, digamos, en espacios reales de trabajo, ¿no? Entonces, y como digo, si es que es capacitación directamente al centro de la calidad, que es al desarrollo docente, ¿no? Desarrollo de las capacidades del docente. Entonces, en este sentido, como ven, todo tiene relación. El modelo, el paraguas, nos vinculamos y nosotros les premiamos con esta marca a los que efectivamente nos ayuden en el fortalecimiento. El sello BT fue lanzado ya a nivel nacional la semana anterior. Ya tenemos la marca registrada, tenemos los procesos ya para reconocimiento, entrega de uso de marca. Entonces, en determinado momento que ya se vinculen, podemos ofrecer este incentivo y este uso de marca digamos, en los productos o servicios que desarrollen las empresas y establecimientos que nos apoyen el fortalecimiento. El sello tiene 3 niveles. Tiene el nivel básico, intermedio y avanzado. Por ejemplo, si es que cumplen con el protocolo 1 y 2, que es el protocolo 1 es el de vinculación, el protocolo 2 es el de capacitación. Por ejemplo, una empresa nos cumple el protocolo, digamos, implementamos protocolo 1, protocolo 2 y inmediatamente ya podemos reconocerle con el sello básico. Si cumple el protocolo 1, 2 y 3, que sería el de vinculación, capacitación y el tercero de infraestructura y equipamiento, le entregamos el nivel intermedio. Y el nivel avanzado es si cumple los 4 protocolos. Entonces, el sello dorado, digamos, si es que ya llega a un nivel de vinculación y apoya el fortalecimiento ya mucho más avanzado. ¿Sí? Entonces, aquí ahora, ya después de esto, como ya tenemos todo el paraguas, todo, digamos, el marco que hemos generado a nivel de estrategia y de acciones, ahora sí les voy a explicar básicamente de qué se trata cada protocolo, ¿no? Entonces, ahora, el primer protocolo, como les decía, es el básico, ¿no? El que nos ayuda al primer acercamiento con el sector social y productivo y muchas consideraciones generales. Entonces, en este protocolo nos enseñan o nos dictan, digamos, formar una comisión de vinculación. Entonces, en la unidad educativa lo que proponemos dentro de este protocolo es que se forme un equipo de trabajo que se le denomine la comisión de vinculación. La comisión de vinculación tiene que definir un correo electrónico, más bien dicho, que definir los medios de comunicación, que puede ser un correo electrónico, un número telefónico, que cada vez, y también un representante o una persona que se dedique a atender y sea el front, o sea, la persona que directamente se vincule con la empresa o establecimiento. Entonces, vamos ordenándonos desde los canales de comunicación, desde la persona que siempre va a estar en contacto o en comunicación, ¿sí? Y como ven aquí, acá a la derecha pueden ver que puede ser, bueno, un docente técnico de una figura profesional, al menos una autoridad debe conformar la comisión de vinculación y claro, personas o docentes que estén vinculados dentro de los procesos formativos de la educación técnica, ¿no? Entonces, este protocolo nos ayuda justamente a eso, nos dice cómo preparar las reuniones, nos dice qué podemos decir o qué podemos plantear ya, digamos, dentro de una primera reunión para hacer la propuesta o cómo podemos recibir a una empresa o un establecimiento dentro de la unidad educativa, cómo preparar la reunión, tenemos que mandar un correo un día antes, etcétera. Entonces, estos lineamientos generales, digamos, están dentro del protocolo. Entonces, como digo, ya es prácticamente un manual
que nosotros podríamos seguir, digamos, incluso a carta cabal o con desviaciones que ustedes consideren pertinentes. Tampoco esto esté escrito en piedra. Entendemos los diferentes contextos, los diferentes territorios, etcétera, pero ya es una guía bastante interesante que nos daría una formalidad hacia el sector productivo, y eso es lo que identificamos en las 450 empresas que visitamos, ¿no? Entonces, no es necesariamente que vayamos y vamos a escucharles, sino ya vamos con una propuesta, ya vamos decididos a que nos podemos vincular y muy seguros de la necesidad que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda este primer protocolo. El segundo, bueno, y aquí un poco ya el procedimiento de este protocolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, creamos la comisión de vinculación que ya les expliqué un poco. Recopilamos la información sobre la oferta y la identificación de necesidades. Aquí podemos decir si necesitamos infraestructura, equipamiento, si necesitamos capacitación, si necesitamos, digamos, todos los procesos de vinculación que necesitemos. Primero tenemos que consolidarlos, ¿no? Una vez que ya tengamos esto, hacemos un cronograma y hoja de ruta. Esto significa que estamos pensando en que vamos a visitar varias empresas, ¿no? Entonces hacemos un cronograma, una hoja de ruta. Y digamos, luego las reuniones ya de vinculación, y justamente el protocolo 1 nos ayuda, como digo, a hacer nos guía, ¿no? Dice, haz una llamada, un correo electrónico, concretas la reunión y ejecutas la reunión. Y en la reunión tienes que sacar estos resultados, acta de asistentes, compromisos y hoja de ruta, ¿no? Todo eso está estipulado. Y finalmente hacemos un informe de resultados, y este informe de resultados tenemos que pasarlo a distrito, a zona y a planta central. Y, digamos, la idea es que el seguimiento tanto lo va a hacer todos los niveles desconcentrados como nosotros también, ya una vez que tengamos implementado esto, ¿sí? Bueno, entre también otras acciones, ¿no? Está el mapeo de socios y en otro caso, ¿no? Digamos, el mapeo de socios o posibles actores, como decía, una reunión preparatoria y la formalización, que ya sería al final de todo el proceso de vinculación, que tengamos 1, 2, 3 reuniones, ya formalizamos por medio de un convenio, una carta de intención, etcétera, etcétera. Y aquí vamos viendo los diversos actores que se van sumando en cada iniciativa, ¿no? Por un lado está el distrito, la comisión de vinculación está en toda la trazabilidad de este proceso, está el distrito, está la coordinación zonal, incluso planta central también. Nosotros vamos a estar siempre, digamos, al lado de ustedes, en función de que, como digo, los contextos de los territorios son totalmente distintos y entendemos que, claro, los lineamientos que vamos a generar nosotros en estos protocolos van a ser bastante estándares, pero a la larga vamos a tener que irlos adaptando y mejorando, digamos, a medida que pase el proceso con sus propias experiencias. Sí, por eso es que planteamos un seguimiento, monitoreo y evaluación continuo hacia las acciones que ustedes vayan dando. En el protocolo 2, que es básicamente el desarrollo de conocimientos, nosotros tenemos como siempre primero conformamos, o sea, el protocolo 1 nos ayuda a conformar la comisión de vinculación, va a estar vinculada siempre en todos los procesos. Y en el caso 1, por ejemplo, para poder llevar a cabo una capacitación hacia los docentes, por ejemplo, bueno, lo primero aplicamos el protocolo 1, como les decía, es buscar los actores, buscar las oportunidades, o al revés, recibir las oportunidades y concretarlas. Y la fase 2 es establecer el tipo de formación, modalidad. O sea, aquí, si la empresa o establecimiento, por ejemplo, nos dice, sabes que yo te voy a dar una capacitación de 8 días, ¿no? Perfecto, entonces, en ese sentido, vamos a operar de esta manera. Y se ponen de acuerdo y generamos la capacitación, ¿no? Pero ¿qué tal si nos dicen, sabes que es un proceso formativo de 2 años? Perfecto, entonces, en función de eso, generamos todos los acuerdos, toda la necesidad, incluso aquí entra ya otras áreas, ¿no? Ya no solo entra la Dirección Nacional de Bachillerato, sino probablemente la Dirección de Desarrollo Profesional, etcétera, y eso es lo que vamos a tener que ir conversando e ir, digamos, mejorando el protocolo, y por otra parte también ir ¿cómo se llama? Ya aplicando los procedimientos, ¿sí? Y ejecutamos el plan de capacitación. Y por otra parte, si es estudiantes, de igual manera, reuniones de vinculación, los actores identificados, formalización de acuerdos y gestionar los permisos y autorizaciones, ¿no? Entonces, en cada una de estas líneas existe un protocolo. En el caso de equipamiento y infraestructura, ¿no? Tenemos 2 casos, el de donación y también tenemos el de uso de infraestructura y equipamiento. Entonces, en este sentido, primero en el de donación tenemos todo un procedimiento justamente que nos ayuda, y todos los contextos que nos ayudan a vincularnos de manera efectiva. Y también para infraestructura y equipamiento, y justamente aquí es donde les decía que se nos abre el paso también para los chicos de primero y segundo de bachillerato. En el cuarto y último protocolo, básicamente estamos con, digamos, 3 casos, ¿no? El caso de ferias, que ya se han venido realizando regularmente, el caso de visitas de empresas, digamos, que es lo que estamos planteando ahora,
y el caso de las visitas de empresas hacia instituciones educativas, o sea, también no solo ir a donde ellos, sino que ellos también nos visiten, ¿no? Entonces, también tenemos una trazabilidad bastante interesante. Finalmente, les voy a comentar el protocolo 5 porque ya se me acabó el tiempo. El protocolo 5 es el de innovación y transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, este de innovación, incluso podría decirles que para muchas personas en el mismo país, incluso por la normativa que está un poco todavía dispersa, hablo del código de ingenios, la innovación todavía es un concepto abstracto que tenemos dentro del país y tenemos que irlo identificando las oportunidades que se nos van generando dentro de nuestro contexto para poder construir este protocolo. Por ejemplo, ya suscitado algunos casos que, por ejemplo, una fábrica abre el know-how de una mermelada, por ejemplo, y le dice, mira, yo te doy digamos, este know-how, te entrego de manera formal a una unidad educativa de la mermelada de mora tal, y la unidad educativa puede hacer uso de eso y luego incluso podría de pronto, si es que es una unidad educativa de producción, podría comercializar. Pero justamente ese proceso de innovar y de recibir una transferencia tecnológica es justamente lo que debemos ir haciendo pruebas dentro del camino. El quinto protocolo va a ser el de innovación y que vendrá hacia un futuro, ¿sí? Entonces, en este sentido, hemos explicado en el tiempo corto que hemos tenido, tratado de explicar los 4 protocolos del modelo de vinculación y la estrategia que digamos, básicamente es un modelo en cascada que hemos diseñado. Y pues esto se llegará hacia ustedes ya de manera formal en los próximos días para que puedan ya revisarlo y hacer las preguntas del caso a las autoridades o a Planta Central como sea el caso. Entonces, eso ha sido de mi parte. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Edison, por sus aportes. En este momento resolveremos las inquietudes del público de manera rápida porque ya está el segundo ponente, entonces vamos a hacer solo unas 3 preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿Los protocolos de vinculación pueden también dar paso a una vinculación efectiva con las universidades o institutos técnicos y tecnológicos? Por supuesto, sí, sí. Las universidades, digamos, incluso ya hay casos de éxito que nos hemos vinculado digamos, los protocolos totalmente dan pie hacia una vinculación efectiva con la universidad. Únicamente el instrumento de vinculación, que puede ser un convenio, etcétera, es un poco más específico, pero de todas maneras el protocolo sirve de buena manera, digamos, para vincularnos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. En el caso de que no tengamos empresas interesadas en vincularse a la educación técnica, ¿los protocolos de vinculación no dan lineamientos para poder buscar empresas y generar procesos de vinculación? Por supuesto, por supuesto. Justamente ahí está en el protocolo 1, sobre todo, el caso de que no tengamos nosotros, nadie nos venga a golpear la puerta, sino más bien nosotros nos acerquemos y toda la estrategia para podernos acercar de manera ordenada, estandarizada y digamos, definiendo un medio de comunicación, una persona responsable, etcétera, está dentro del protocolo 1. Entonces, en eso efectivamente lo vamos a lograr. La tercera pregunta. ¿Los protocolos de vinculación, cómo serán puestos en vigencia y cómo van a ser transmitidos a las UE? Bueno, primero que el instrumento como tal están definiéndolo las autoridades, pero creo que lo más práctico va a ser un acuerdo ministerial o unos lineamientos generales emitidos por Planta Central. Y claro, cómo van a ser transmitidos a las unidades educativas, tengo entendido que va a ser un proceso de socialización y capacitación que me parece que yo voy a ser uno de los capacitadores, incluso a nivel territorial. Entonces, vamos a seguir un procedimiento de puesta en vigencia y capacitación a todas las unidades educativas, distritos y zonas para poner en vigencia estos protocolos y acompañar en la implementación de los mismos. Agradecemos a nuestro panelista y al público por su participación. Muchas gracias, Edison. Nuestro segundo invitado... Gracias. Nuestro segundo invitado es Juan Fernando Gutiérrez, representante de la Corporación Formados, quien abordará el tema ¿qué espera la industria de la formación técnica? Juan Fernando, tiene la palabra. Gracias, Soraya. Muy buenos días con todos los que nos están escuchando y atendiendo a este panel. Les voy a compartir mi pantalla para que un poco ir.
¿Ya la pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo soy Juan Fernando Gutiérrez, soy el presidente ejecutivo de la Corporación Formados. La Corporación Formados es el resultado de un proyecto de cooperación entre el gobierno alemán y la Federación de Cámaras de Industrias y Comercio de Alemania para implementar el sistema de formación a nivel profesional de la formación dual. Venimos trabajando desde el año 2013 y como Corporación Formados ya oficialmente desde el año 2018. ¿Qué hacemos nosotros? Un poco identificar las necesidades del sector productivo para que en base a eso poder desarrollar proyectos de carrera a nivel de tercer nivel que nos permita a los chicos poder acceder a una profesión técnica que les permita acceder a un trabajo y que a la vez les permita obtener un título de tercer nivel y con una certificación alemana que les vamos a contar más adelante. Pero ¿qué es lo que básicamente nos hemos dado cuenta? Es que este sistema nos permite y busca transformar la cultura educativa del país, en donde los chicos y los jóvenes aprendan un oficio específico que les permita acceder y que sea una herramienta para poder acceder al trabajo directamente y que nos permita incidir en el desarrollo social y económico de ellos en el corto y mediano plazo. Pero a la vez, esta misma herramienta nos permite incidir en la productividad y competitividad del sector productivo, y eso es un factor importante para que las empresas puedan involucrarse y comprometerse con este sistema. Nosotros que hemos aprendido del sistema alemán, vemos cómo las empresas son comprometidas y son empoderadas de este sistema, y así es como nosotros intentamos implementar esto, ¿no es cierto? Entonces, trabajando mucho con el sector productivo, identificando sus necesidades para que ellos formen y que a la final de cuentas ellos terminen contratando al talento humano que necesitan. ¿Y qué nos hemos puesto a trabajar en este último, sobre todo en este último año, ¿no es cierto? Creo que el coronavirus y la pandemia nos ha venido a cambiar para siempre. Y eso también incide también en la formación, en el sistema educativo, en el sistema productivo. Y lo que yo digo básicamente es que tanto empresas del sector privado, el sector productivo, como el sector educativo y los jóvenes, los profesionales que se forman, tienen que adaptarse a un futuro del trabajo que va a ser completamente diferente a lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? En donde tenemos los conceptos, por ejemplo, como la robótica, la automatización, la digitalización, que ya lo estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Hoy yo estoy trabajando desde mi casa y muchos de ustedes están haciéndolo igual. La inteligencia artificial, pero por otro lado también condiciones como el cambio climático, la equidad de género, la desigualdad social que vive el mundo y la evolución demográfica están haciendo que el sistema de trabajo cambie. Y necesitamos que los profesionales que se vayan formando hoy, ya desde hoy, no tenemos que esperar a que sea tarde y que lleguemos en 10 años de empezar a hacerlo. Necesitamos hacerlo desde hoy, empezar a formar a los jóvenes que vamos a necesitar en el futuro, que las empresas del país y la sociedad van a necesitar en el futuro. Porque si no, vamos a tener, y lo que nos pasa hoy, que formamos a los jóvenes que necesitamos hoy o ayer, ¿no es cierto? Porque seguimos formando en las mismas profesiones y con los mismos conceptos desde hace muchos años, y no formamos a lo que necesitamos mañana, que sería la clave del éxito. Y básicamente lo que en este cuadro ustedes pueden ver, y resume la consultora McKinsey, es que la evolución del trabajo se está dando muchísimo y, por ejemplo, todo lo que son los conceptos de trabajos físicos y manuales van a ir decreciendo en el tiempo, son los que más van a ir decreciendo en el tiempo. Entonces, no debemos seguir formando profesionales en esa línea. Y cuando se refiere a trabajos físicos, son todos los que tengan y que estén relacionados a carga, por ejemplo, a la construcción, a esos trabajos que son muy de fuerza, de esfuerzo, mucho de esfuerzo. Todo eso va a tener que ser reemplazado por un robot, por una máquina, por algo que va a facilitar el trabajo, y lo que nosotros necesitamos concentrarnos es en generar habilidades de pensamiento, creativas, de innovación, que nos permita que los chicos empiecen a trabajar en áreas de tecnología, en trato, en las habilidades socioemocionales que les permita adaptarse al trabajo, a la gente, a la sociedad, que tengan capacidades de liderazgo, de comunicación, y ese tipo de habilidades que nos permitan adaptarnos a lo que hoy y mañana vamos a necesitar hacer y necesitan las empresas.
Pero este cuadro para mí resume mucho, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes ven ahí, todo lo que son conceptos físicos van descendiendo, y todo lo que son las habilidades digitales o tecnológicas van en crecimiento y son los que más apuntan a crecer. Hoy por hoy, tener habilidades digitales, poder hacer transferencias de pagos en el banco, todo lo que es utilizar el Teams, el Zoom, todo eso son habilidades tecnológicas que necesitan adquirir los jóvenes hoy. Y entonces es eso cómo nos adaptamos, ¿no es cierto? Haciendo desde temprana edad, desde el nivel de bachillerato, una formación en habilidades. Las habilidades, ya les voy a explicar, pueden ser digitales, técnicas, socioemocionales, que les vaya permitiendo a los chicos adquirir otro tipo. Hoy por hoy, y más aún en los próximos años, el concepto de títulos, el que soy ingeniero en algo específico, ya no va a ser primordial para poder acceder a un trabajo. Y los trabajos se van a guiar básicamente por las habilidades que tengamos nosotros como personas y como profesionales, más que los títulos. Entonces, esto es importante. Vamos a tener que enseñarles a los chicos a formarse a lo largo de la vida, es decir, y lo que nos pasa hoy, ¿no es cierto? Una persona sale de la universidad con un título, o antes salía de un título, hacía una maestría y acababa su formación. Hoy por hoy tenemos que estar constantemente formándonos y adquiriendo nuevas habilidades para poder irnos adaptando al trabajo y a la vida del trabajo. Y después hay otros dos conceptos que son importantes, ¿no es cierto? Yo creo que les decía, una profesión ya no es suficiente. Hoy puede ser un profesional, y les pongo el caso, por ejemplo, un panadero, ¿no es cierto? Ya no con ser panadero es suficiente, y él va a tener que aprender habilidades de ventas en línea, digitales, e-commerce, marketing digital, va a tener que aprender a hacer finanzas, va a tener que aprender conceptos de administración. Entonces va a tener que tener un perfil mucho más amplio a lo que era. Pero por otro lado tienes un concepto de reskilling. El reskilling es un poco más enfocado en generar habilidades. Y entonces del mismo panadero, lo que va a tener que ser, también puede ser un pastelero, o puede ser un chef, o puede ser un maestro chocolatero. Entonces empieza alrededor de su perfil profesional inicial, empieza a evolucionar y adaptar, a adquirir otras habilidades que le permita tener una formación más completa. Y finalmente tienes una hiperespecialización, en donde, por ejemplo, en el caso de un ingeniero agrónomo, ya no es suficiente ser un ingeniero agrónomo, sino que necesita ser un ingeniero agrónomo con muy fuertes conceptos de desarrollo de software, por ejemplo, de tecnología, de manejo de agua, manejo de temas ambientales, y otro tipo de conceptos que le permite tener una especialización muchísimo más amplia. ¿Y cómo lograrlo? Entonces, justo yo estaba leyendo algunos reportes en estas semanas del World Economic Forum y de algunas organizaciones en Europa, y ellos lo que dicen, hay que tener un ecosistema de formación en donde todos sean partícipes, porque todos tenemos una necesidad y un tema que suplir, o un problema que solucionar. Entonces aquí es necesario la participación en la formación de los jóvenes del sector privado y productivo. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos como Corporación Formados, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos convertido en el eje del ecosistema, en este caso de formación técnico-tecnológica en modalidad dual, en donde vinculamos a las autoridades, a los diferentes sectores productivos y a las empresas, a las instituciones educativas, que pueden ser colegios técnicos, bachilleratos, a nivel de bachillerato, a nivel de universidades o institutos técnicos, y a los estudiantes, porque a la final de cuentas nosotros todos deberíamos trabajar para que esos estudiantes adquieran esa profesionalización que buscamos, que les permita vincularse al mundo del trabajo, y sobre todo al mundo del futuro del trabajo. Y algo que nosotros intentamos hacer y cambiar, ¿no es cierto? Porque yo creo que esto es un proceso y una transformación de la cultura educativa, en donde trabajemos todos también para convencer a los estudiantes y a sus familias que el adquirir una formación superior o una carrera técnica, tecnológica, no es malo, que no necesitamos los perfiles y los
y las carreras tradicionales para triunfar en la vida, sino que es un concepto basado en estas habilidades, lo que nos va a permitir incrementar nuestras probabilidades de éxito. Y entonces es un trabajo articulado entre todo este ecosistema el que nos permitirá adaptarnos a la sociedad, a los profesionales, a la gente, a las empresas, al futuro del trabajo que se viene adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en Corporación Formados? Guiados un poco por este concepto del reskilling, estamos aquí trabajando con los chicos para que adquieran las habilidades socioemocionales, digitales, creativas de innovación, las técnicas que son la base de la formación, ¿no es cierto? Todavía vamos a trabajar en carreras tradicionales como la mecánica, la electricidad, la carpintería, pero les vamos a permitir que los chicos también vayan adquiriendo todas estas habilidades, ¿no es cierto?, alrededor de esa carrera técnica base. Habilidades sustentables hoy por hoy son sumamente necesarias y son la base del empleo del futuro. Que los chicos tengan habilidad para saber que en lo que hacen hay que aplicar conceptos ambientales y sustentables para poder tener empresas sustentables que puedan sobrevivir en el tiempo. Y la formación tiene que ser receptiva, es decir, tiene que estar constantemente evolucionando y en base a las necesidades y requerimientos del ambiente productivo en el que nos estamos desarrollando. Aquí es fundamental un trabajo coordinado dentro del ecosistema para saber hacia dónde va el sector productivo, la política del país, hacia dónde va. ¿Quiere ser un país industrial o quiere ser un país comercial? ¿Quieres tener un país de mano de obra barata o quieres tener un país de mano de obra tecnificada? Entonces, todo eso tenemos que receptar o usar como insumo en la estrategia para desarrollar los proyectos de carrera y la formación de los chicos. Y finalmente tiene que ser apta para el propósito, ¿no es cierto? Aquí cada uno puede tener un objetivo diferente a nivel de formativo y de formación. Entonces, para los colegios tiene que ser un tipo de objetivo, un propósito de la formación y que debe estar ligado, creo yo, a la formación en habilidades para que los chicos tengan un poco más de oportunidades en el tiempo. Pero los institutos técnicos, las universidades tienen otro propósito. Nosotros como Corporación Formados y como un representante del sector productivo tenemos otro propósito. Entonces tenemos que ser receptivos para crear esa oferta académica, educativa y que sea apta y que nos permita adquirir o llegar al propósito que buscamos todos. Eso era un poco lo que tenía yo para comentarles. Si es que quieren dejarles de aquí un poco de información, más información nuestra, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Formados de Ecuador. Nosotros estamos aquí un poco trabajando tanto para el desarrollo, como les decía al inicio, el desarrollo social y productivo de los jóvenes, pero también para el desarrollo y incidir en la productividad laboral y la competitividad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. En este momento resolveremos las inquietudes del público. La primera pregunta, ¿qué se puede hacer con las personas que se encuentran desarrollando habilidades físicas para que puedan mantener sus trabajos? A ver, esas personas que están desarrollando habilidades físicas hoy por hoy van a tener que evolucionar, van a tener que ir adquiriendo habilidades que les permitan ir de la mano en la línea con su trabajo. Por ejemplo, decía, ¿no es cierto?, algún trabajo que esté enfocado, no sé, en un área de empaque de una empresa, ¿no es cierto?, que es básicamente coger los productos, meterlos en una caja o algo así. Eso ya lo puede hacer una máquina o un robot, pero alguien va a tener que programar y alguien va a tener que operar esa máquina. Entonces, esa gente que está en esa línea haciendo un trabajo físico va a tener que aprender una habilidad que le permita manejar ese robot o que le permita desarrollar el funcionamiento del robot, porque siempre va a haber una necesidad ahí atrás, al lado de eso. Entonces, ¿qué necesita? El país necesita a esa revolución 4.0, ¿no es cierto?, en donde tengamos más industrialización y más automatización de los procesos, pero necesitamos que la gente vaya acompañado de eso y la formación de la gente vaya en esa línea, para que no se pierdan los empleos que se pueden eliminar.
La segunda pregunta, ¿cuál sería su recomendación para los docentes del área técnica con respecto a la formación de nuestros bachilleres técnicos? Que se enfoquen en esta línea, ¿no es cierto? Un poco trabajar en las habilidades socioemocionales, ayudarles a que los chicos adquieran habilidades de liderazgo, de comunicación, de pensamiento crítico, de diseño estratégico, habilidades digitales, de la operación y manejo de cosas como el Excel, el Word, el Office, el Zoom, que hoy por hoy se ha vuelto básica, el Teams, todas esas habilidades digitales que son básicas para los chicos de nivel de bachillerato técnico. Que adquieran habilidades técnicas, es decir, que nosotros, yo siempre digo, ¿no es cierto?, que en el Ecuador lo que nos falta es tener estos tipos de habilidades que nos permitan tener hasta una herramienta de vida para poder emprender. Entonces, un mecánico con una buena habilidad y una base de mecánica, o un carpintero, un chico que sale aprendiendo carpintería, va a poder ir desarrollando esa habilidad y quizás se convierte en un emprendimiento. Entonces, ir formándole en este tipo de habilidades les va a permitir tener más oportunidades a esos chicos. La tercera pregunta. ¿En nuestro país se puede integrar a la revolución 4.0? Necesita integrarse. No podemos seguir viviendo rezagados de lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y la verdad es que la revolución 4.0 tarde o temprano va a llegar. Yo preferiría que sea temprano, pero necesitamos tener listo el ecosistema, necesitamos tener lista a la industria para que pueda competir en esa revolución. Necesitamos tener listos a los profesionales que vamos a estar involucrados en esa revolución para poder continuar manteniendo los puestos de trabajo. Yo siempre digo, y que el sueño de todo este proyecto de lo que hacemos en la Corporación Formados es ir a la industria 4.0 para tener más y mejores industrias, pero también tener más y mejores trabajos, ¿no es cierto? Pasar de ser un país de mano de obra barata a ser un país de mano de obra calificada y de conocimiento, de talento humano de conocimiento, con habilidades que nos permitan adaptarnos a esa revolución 4.0. ¿Se puede gestionar capacitaciones en temas como la industria 4.0 para los docentes? ¿Y hay en nuestro país organizaciones preparadas para ello? Sí, claro que se pueden preparar capacitaciones. Creo que esa parte es necesaria también en que los docentes adquieran. Y justo la siguiente panelista y la Cámara Alemana es una organización que está liderando el concepto de Industria 4.0 y que pueden ayudarnos y apoyarnos con esas capacitaciones. Pero sí, hay organizaciones que están en eso, ¿no es cierto? Es todo un mundo. Yo siempre digo que el Ecuador tiene que pasar de la industria 2.0 a la 4.0 sin pasar por la 3. Porque tenemos una brecha muy grande. Pero sí se puede organizar capacitaciones, se puede conseguir expositores locales, internacionales que tienen ese conocimiento y que nos pueden ayudar a ir a que los docentes y que la gente conozca lo que es la industria 4.0, no le pierda el miedo y que formemos a los chicos que vamos a necesitar para ese concepto de industria. Agradecemos su participación, Juan Fernando, y al público por su participación también. Damos las gracias. Nuestra tercera Gracias, Soraya. Gracias, Juan Fernando. Chao, Majo. Nuestra tercera invitada es María José Pontón, representante de la Cámara Alemana, quien abordará el tema Oportunidades de la Formación Dual. María José, tiene la palabra. Soraya, muchas gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo soy la directora de formación profesional de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriana Alemana. Nosotros nos ocupamos del tema de formación dual desde hace 27 años desde hace 27 años, yo estoy ya por 7 años en este maravilloso proyecto donde realmente he encontrado, creo que una opción muy importante, ¿sí? Para el progreso de nuestro país y sobre todo para cerrar esa brecha
que hay entre la parte académica y la parte empresarial que causa en el Ecuador una tasa de desempleo juvenil realmente alarmante. Entonces, bueno, el día de hoy yo lo que quisiera es comentarles un poco el camino que hemos recorrido y en ese camino lo que hemos ido encontrando y las oportunidades que se han ido abriendo, porque creo que muchas veces como Cámara Alemana nosotros hablamos del impacto que tiene la formación dual en Alemania, ¿sí? Y que sí, realmente hemos podido causar un impacto similar a menor escala, por supuesto, en el Ecuador, pero creo que la mejor manera de entender ese impacto es justamente conociendo el recorrido y los resultados que hemos ido obteniendo. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Entonces, vamos a ir analizando en este recorrido que hemos tenido las oportunidades que nos ha dado la formación dual en el Ecuador, ¿sí? Nosotros comenzamos, como les decía, hace 27 años. El primer proyecto de formación dual que hubo aquí fue un proyecto en conjunto con el Colegio Alemán de Quito, que creó el Instituto Tecnológico Superior Dual. En este instituto dábamos únicamente una carrera, que era la tecnología en administración de empresas. Yo, por supuesto, no estuve cuando se creó el instituto, pero del análisis que he hecho de los primeros años, yo veo que la idea fue crear una oportunidad para que los chicos del mismo colegio se vayan a Alemania. Entonces, esa fue la idea inicial, digamos, de este programa. Pero mientras fue creciendo, empezamos a ver empezaron a ver el interés que había de otros jóvenes que no eran del colegio alemán por ingresar a esta nueva modalidad que en esa época pues no era casi conocida en el país, en la que podían prepararse también en una empresa formadora. Entonces, los jóvenes empezaron a interesarse y empezaron a inscribirse en el instituto, aunque no vinieran del colegio alemán, y no con la misma visión que venían muchos de los otros estudiantes, que era después de irse a Alemania. La idea de ellos era obtener este título alemán que se otorgaba y usar eso de trampolín, ¿no? Pero estos nuevos jóvenes no. Estos nuevos jóvenes venían con esas ganas de insertarse en el mercado laboral, de tener experiencia, de todo lo que ofrece la formación dual. Ahí empezó a crecer y a crecer este proyecto, cada vez teníamos más jóvenes, cada vez las empresas formadoras también se interesaban más porque ya veían que al formar al joven, el joven después se quedaba en la empresa. Como empresa, la formación dual debe ser vista como una inversión, ¿sí? La formación dual no puede ser vista como responsabilidad social, como yo le hago un favor al pobre estudiante, ¿sí? Eso es una visión antigua y errada. La formación dual es una inversión de la empresa. Estoy formando de manera personalizada por completo a mi futuro trabajador. Entonces, al ver que estos jóvenes se quedaban y lo que rendían estos jóvenes, las empresas se fueron interesando cada vez más y ya pedían a los estudiantes, entonces se aceptaba más estudiantes y de esa forma fue creciendo el instituto, el ITSA, que se llamaba en ese entonces. Ahí empezamos nosotros también a concientizar este tema de que era una oportunidad para mejorar la preparación de los estudiantes y mejorar esa relación con el sector empresarial. Y los chicos empezaron a ser contratados por sus empresas para cargos importantes y empezaron a crecer en conjunto con las empresas. Yo me enorgullezco mucho de decir que hoy en día muchos de los gerentes de empresas grandes como DHL, como Transoceánica, como Bosch, son exduales, ¿sí? Del ITSA, y que siguieron estudiando, se siguieron preparando, pero ya junto con su empresa formadora. Entonces, ahí abrimos los ojos a la oportunidad que significaba la formación dual en el Ecuador. Luego vino el proyecto con las universidades. Ese fue el segundo paso que nosotros dimos ya hace 18 años. La primera en ingresar fue la Universidad de Cuenca. Y la Universidad de Cuenca era un fenómeno para toda la red de universidades duales que existe en Latinoamérica, porque era la primera universidad estatal que se arriesgaba a decir, ok, yo voy a irme contra la corriente,
¿sí? Voy a luchar contra el reglamento que existe en el Ecuador que no menciona en lo más mínimo la formación dual y voy a ver cómo lo adapto para integrarme. Entonces, ahí también vimos una nueva oportunidad de innovación, ¿sí? De renovación en las instituciones académicas. Con esta ímpetu de la Universidad de Cuenca abrimos nuevas puertas. Entonces, ellos empezaron a formar también en administración de empresas. Hasta ahí un poco el miedo era, bueno, las carreras técnicas, tecnológicas en el Ecuador no las vamos a tocar todavía, ¿sí? Vamos a irnos por ese lado. Entonces, nos fuimos por el lado de la administración de empresas y nos fue muy bien. Realmente la universidad hizo un trabajo muy fuerte para poder adaptar en ese entonces que no había reglamentos ni nada de la formación dual y hubo un interés increíble de los jóvenes. Igual la formación se hizo con una alta calidad. Ahí también hay que tomar en cuenta que la formación dual es una oportunidad de las instituciones académicas para encontrar formas de subir esa calidad, ¿sí? De aumentar esa calidad en la formación para los jóvenes. Entonces, empezamos con la Universidad de Cuenca, luego se unió a la Universidad Católica de Guayaquil, en un tiempo también fue parte de la red la SPOCH, la Escuela Politécnica de Chimborazo, y hoy en día también participa la UDLA de Quito. Disculpa, María José, sí. que te corte, no estás pasando las diapositivas. Sí, No. estoy consciente, no te preocupes. Sí, ya, Sí. gracias. Bueno, les paso, estamos por acá, luego les cuento sobre esa diapositiva. Entonces, bueno, teníamos ya dos buenas experiencias, tanto con el Instituto ITSA como con las universidades. Habíamos visto las oportunidades que significaban para nuestros jóvenes. Empezamos a ver también que se inscribían jóvenes de escasos recursos que veían esto como una opción de empleabilidad. Y cada vez íbamos aprendiendo nosotros también más que podíamos aplicar lo que se estaba viendo en Alemania, ¿no? En Alemania, la tasa de desempleo juvenil es mucho más baja que en el resto de Europa. Aquí tenemos datos, lo que ustedes pueden ver, de un 6.4% en Alemania, mientras el promedio en la Unión Europea es de 23.6%. Entonces, ustedes pueden ver el impacto que causa la formación dual allá. Y ojalá algún día lleguemos a eso. En ese camino estamos, ¿no? Queremos causar ese mismo impacto en el desempleo juvenil. La formación dual es una oportunidad para no solo las empresas, no solo los jóvenes, sino también para el Ecuador como sociedad, ¿sí? Vamos a mejorar en algunos aspectos que ya lo estamos haciendo, que es lo que estamos viendo, que estamos causando con nuestros programas. Después, ampliamos muchísimo la formación dual de golpe porque en los años 2012-2013, el CENESID nos pidió a la Cámara Alemana crear más o menos un grupo importante de 38 carreras a nivel técnico-tecnológico de formación dual, en formación dual. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer, ustedes recordarán, el famoso proyecto de reconversión de los institutos técnicos y tecnológicos en el Ecuador. Y para esto vamos a hacerles duales a algunos, ¿sí? Queremos implementar la formación dual, hemos visto el impacto que tiene en Alemania, se firmó un tratado muy importante a nivel de presidencia y comenzamos a trabajar en este ámbito. Que como les digo, hasta aquí había el miedo de, ok, solo vamos a trabajar con las administrativas. Pero a partir de este momento metimos las manos en las tecnologías. Y ahí sí les puedo decir, se abrieron puertas gigantes. Porque a través de este proyecto empezamos a involucrar más al sector empresarial, más a los gremios. Allá en Alemania la formación dual se lleva por los gremios, ¿sí? El BIF, que es el equivalente al CENESID allá, le entregó a los gremios la formación y les dijo que yo no tengo idea de esta parte empresarial, entonces háganse cargo ustedes, ¿sí? Y empezamos a ver ese mismo fenómeno aquí en el Ecuador. Obviamente no tan amplio, pero los gremios nos empezaron a decir, ¿qué están haciendo? Porque claro, se les convocaba para levantar necesidades, para saber las carreras, por dónde orientarlas. Pero ellos despertaron y fueron más allá y nos dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto de la formación dual? ¿En qué nos puede beneficiar a nosotros?
Y empezamos a encontrar un montón de sectores que no tenían ninguna formación, que decían, aquí en el Ecuador no hay en ninguna parte formación para gente que fabrica calzado. No hay en ninguna parte formación para gente que trabaja en las imprentas. No hay formación para la gente que hace telas. No existe, ¿sí? Y nosotros necesitamos. Había antes una formación de gente que hace matricería, pero ya no hay y nosotros necesitamos. Entonces, como les digo, ahí se abrió la puerta grande y empezamos a crear un montón de carreras que el sector empresarial requería, ¿sí? Y a dar oportunidades a nuestros jóvenes para que encuentren empleo. Nosotros tenemos en el Ecuador los famosos ninis, ustedes deben haber escuchado, ni estudio ni trabajo, ¿sí? Una población bastante importante, un 74.2% de jóvenes en el Ecuador son ninis. Y esto es alarmante y muchos no encuentran empleo. Entonces, decimos, bueno, a través de esto, si las empresas me están diciendo, yo no tengo, necesito, y por el otro lado tengo un montón de jóvenes que dicen, yo no tengo empleo, quiero trabajar, quiero hacer algo, fue, ok, la formación dual va a dar esa oportunidad. Entonces, los gremios se sumaron, se interesaron por el proyecto. Finalmente nosotros entregamos las carreras de CENESID, algunas están en marcha, otras todavía no, pero poco a poco esperamos que se implementen todas las carreras que fueron creadas. Y de esas la Cámara Alemana adoptó, por llamarla de alguna manera, adoptó algunas que nosotros seguimos acompañando justamente por ese interés empresarial. O sea, ahí la oportunidad que nosotros vimos es que sean los empresarios los que se apropien de esas carreras y entonces lograr realmente que funcione y que sea una oportunidad que impacte en la sociedad. Ustedes pueden ver aquí algunas de ellas. Como les comenté, bueno, había la formación dual universitaria. Ahí tenemos 3 universidades que están participando actualmente y en la formación técnica y tecnológica, las carreras que seguimos acompañando son las que ustedes ven ahí y algunas otras que se han ido sumando, pero todavía no acompañamos todas, ¿no? Ojalá, como digo, se abran en algún momento todas las creadas y nosotros podamos acompañar ese proceso y el sector empresarial. Pero ahí se crea la Alianza para la Formación Profesional. Ustedes acaban de tener la exposición de Juan Fernando, que es el director de Corporación Formados. Ese es el resultado del proyecto Alianza para la Formación Profesional, que es un proyecto de la cooperación alemana que dijo, bueno, porque además empezaron a abrirse también esas puertas y esas oportunidades, ¿no? Empezamos a hacer formación dual a gran escala y también Alemania dijo, bueno, es muy interesante lo que ustedes están haciendo. Es el único país donde se está haciendo esto fuera de Alemania. Les vamos a apoyar. Entonces empezaron también a llegar fondos que nosotros podíamos utilizar para mejorar esto. Y uno de esos fue para la alianza, donde se organizó a los gremios y se les enseñó a los gremios a llevar la formación dual. En un principio, la Cámara Alemana hacía toda la coordinación con las empresas, buscábamos las empresas que querían participar, les enseñábamos cómo formar, pero después ya les hemos ido entregando a esos gremios que han trabajado muy duro para prepararse y que por decisión propia, más allá del proyecto, formaron la Corporación Formados, le dieron una figura legal a ese grupo de gremios que trabaja por la formación dual y que cada vez es más grande. ¿Por qué? Tal vez al principio me parece que eran 7, hoy en día son más de 13. Entonces, muy orgullosos podemos decir que en el Ecuador despertamos esa necesidad y esa oportunidad para los empresarios y para los jóvenes. Y por último, y creo que esto es lo más interesante para ustedes, hace 2 años el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil vino y nos hizo una propuesta a la que nosotros, les voy a ser muy sincera, le teníamos miedo. Allá en Alemania los jóvenes empiezan a formarse a los 15, 16 años.
Pero nosotros decíamos, bueno, no, aquí en el Ecuador eso no lo vamos a poder hacer porque nuestros jóvenes tienen un grado de madurez distinto, nosotros somos más familiares, nosotros vivimos con los papás hasta que salimos casi casados de la casa. Entonces, son muy pequeñitos a los 15 y a los 16 años, ¿no? Vamos a esperar que se gradúen y vamos a hacer formación dual a partir de los 18. Y el colegio nos dice, no, no, confíen en nuestros jóvenes, ¿sí? Nosotros podemos, nosotros queremos hacerlo a nivel de bachillerato como es en Alemania y van a ver que sí podemos. Entonces, bueno, nos arriesgamos y de verdad el resultado fue fantástico. Fantástico y debo aquí también agradecer al Ministerio de Educación, a Paulina, que nos han apoyado tanto porque creo que no lo hubiéramos podido hacer sin ese apoyo, porque realmente era un proyecto que nosotros lo creíamos bastante loco, de mandar a estos chicos tan jovencitos a las empresas formadoras. Decíamos, van a cometer errores, van a tener problemas, y no. Las empresas creyeron más que nosotros, les abrieron las puertas. Sí es un trabajo fuerte de concientización con la empresa, de preparación a la empresa, porque la empresa tiene que entender que no es un pasante, que no es un practicante, que no lo pueden tener en archivo, que no lo pueden tener pasando cafés, que los jóvenes van a aprender y que ellos deben asumir ese reto de volverse formadores, ¿sí? Y trabajar, porque son muchas cosas las que deben hacer como empresa, pero que los resultados valen la pena. Hoy en día estamos graduando ya este mes, si no me equivoco, o principios del próximo mes, la primera generación de bachillerato técnico dual en administración y ventas. Los chicos son fantásticos. Los resultados son increíbles. Este proyecto apoya a chicos de escasos recursos, de situaciones familiares muy, muy duras, muy difíciles, como ustedes saben que muchos de nuestros jóvenes tienen en el país. Y cuando me dijeron a mí, tienes que hablar de las oportunidades de la formación dual, a mí se me vinieron a la cabeza estos chicos porque yo creo realmente que les cambió la vida. Ellos, de cómo entraron a cómo están hoy, si yo pudiera hacer como un video así del recorrido que ellos han tenido, es impresionante. Es impresionante, vinieron chicos tímidos, con muchos problemas, con muchos miedos y hoy en día estamos graduando chicos desenvueltos que van a sus empresas, que trabajan en sus empresas, que ya saben cumplir sus tareas, que van a tener muchos ofrecimientos de quedarse en su empresa formadora con empleo y eso es algo muy importante para nosotros. Y sobre todo que su calidad es tan buena, ¿sí?, que entraron a un programa de becas para irse a estudiar tecnologías en Alemania y fueron aceptados. Y fueron aceptados con un nivel que sinceramente no esperamos que lleguen a tener. Entonces, estamos muy, muy orgullosos de los resultados de estos chicos. Somos, como yo digo, yo tengo como 200 hijos graduados en formación dual porque nos relacionamos con cada uno de estos jóvenes y nos sentimos orgullosos de cada uno de sus logros como que fuéramos parte de sus familias. Entonces, si yo hablo de oportunidades, yo le agradezco hoy mucho al Colegio Dual de habernos obligado a arriesgarnos y de habernos obligado a formar a estos jóvenes. Obligado digo, bueno, porque la verdad es que, como les digo, nosotros nunca trabajamos en este ámbito porque nos daba miedo. Y nos demostraron que no. Y nos demostraron que no y que tenemos que tener fe a nuestros jóvenes y que la formación dual sí abre estas puertas y les da oportunidades de salir adelante. El 94% de nuestros graduados a todos los niveles que ustedes acaban de ver, son contratados por sus empresas formadoras. Entonces, estamos causando el impacto que queremos causar en sus vidas, en la sociedad y en las empresas. Y ojalá podamos seguir ampliando esto, podamos seguir que haya formación dual en más instituciones, que haya formación dual en todos los lugares del país para poder seguir dando estas oportunidades a más y más jóvenes.
Nuestro personal es formado a la medida de las necesidades de las empresas formadoras y ellas también están sumamente contentas con los resultados, ¿no? El 94% de contratados es una consecuencia, o sea, ahí vemos que sí, que la calidad de nuestros jóvenes es buena y que las empresas están recuperando su inversión. Hemos podido hacer estudios todavía no a nivel de, todavía no a nivel de bachillerato, porque claro, ahí estamos graduando la primera generación, como les comento, pero ya a nivel de tecnologías tenemos estudios de que nuestros jóvenes, si tú contratas un joven graduado de dual y un joven graduado de normalmente, ¿no? De tradicionalmente, al mismo tiempo para el mismo cargo, el joven dual va a ser 400 veces más productivo. Imagínense, 400 veces más productivo, suena loco, pero nosotros no hicimos el estudio. Fueron las mismas empresas formadoras que dijeron, a ver, voy a comparar si en verdad estoy recuperando mi inversión, ¿no? Si en verdad vale la pena esta locura que estamos haciendo. Y sí, ellas mismas se dieron cuenta y nos comentaron los resultados. Los chicos duales eran 400 veces más productivos. Entonces, ahí también estamos viendo que estamos impactando a nivel de sociedad, en la productividad del país. Aparte, cuando trabajamos como Cámara Alemana con un proyecto, tratamos de siempre encontrar que ese proyecto sea acompañado por expertos alemanes que traen un poco de conocimiento a nuestras empresas, a nuestras instituciones educativas y viene y va el conocimiento, ¿no? Asimismo ya se van nuestros jóvenes a estudiar allá y ellos también llevarán pues sus experiencias y el conocimiento adquirido aquí en el Ecuador. Entonces también es una oportunidad como país de ir mejorando, de ir innovando, de ir aprendiendo de otros países. Entonces, siempre hablamos de tres beneficiarios, ¿sí? Los chicos duales, nuestros aprendices, las empresas formadoras y la sociedad. Porque si es que no llegara al nivel de la sociedad, el impacto que estamos causando, entonces no estaríamos haciendo bien las cosas. Pero estamos muy contentos y muy orgullosos de decir que sí está pasando. No sé si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias, María José. En este momento resolveremos las inquietudes del público. La primera pregunta que tenemos es, ¿realizan ustedes procesos de socialización de la formación dual con el sector productivo? Sí. Todo el tiempo nosotros estamos buscando espacios donde se nos permita informar al sector productivo que existe la formación dual, de qué se trata y cuáles son los beneficios que ellos obtienen de esto. Desde hace algún tiempo incluso hacemos participar a empresarios que han tenido ya una experiencia exitosa, porque yo siempre digo, la información llega mejor cuando es a los pares, ¿no? Yo les puedo decir misa, pero si otro empresario les está diciendo, mira, entra en esto porque vale la pena. Entonces, ahí sí se genera ese efecto de bola de nieve, ¿no? Y empiezan a ingresar nuevas empresas formadoras. Pero sí, procuramos aprovechar todos los espacios que tenemos para informar al sector productivo que esto existe. Gracias. Nuestra segunda pregunta. ¿Hay apertura del sector empresarial de nuestro país para colaborar en la formación dual? Sí, hay bastante apertura, La verdad es que nosotros empezamos con un grupo pequeñito de empresas alemanas que por ser alemanas conocían la formación dual y quisieron participar. Y hoy en día tenemos empresas de todo, desde pymes hasta empresas transnacionales que nos llaman y nos dicen, antes el trabajo era bien duro, les soy sincera, golpeábamos puerta a puerta y decíamos, ay, existe la formación dual, ¿usted quiere participar? Hoy en día son las empresas las que nos llaman. Nos dicen, oye, sé que hacen formación dual y me comentaron que esto funciona, yo quiero. Hazme una carrera para mi sector. Ni siquiera es qué tienes y dame chicos, sino hazme una carrera para mí. Entonces, realmente yo he visto una respuesta muy positiva del sector productivo del país. Como tercera pregunta tenemos, ¿en dónde se puede obtener información sobre la Cámara Ecuatoriana Alemana y sobre la formación dual en nuestro país? Nosotros tenemos algunas vías, tenemos una página en Facebook que se llama Formación Dual, Dualízate.
Ahí siempre estamos pendientes de las personas que nos piden información. También tenemos una página web de la Cámara Alemana que se llama, que es www.hkecuador.org.es. Bueno, por el momento no estamos trabajando presencial, nuestras oficinas están cerradas, pero a través de cualquiera de esos medios se pueden comunicar con nosotros y enseguida los contactamos. Gracias. Como cuarta pregunta, ¿hay alguna experiencia de formación dual a nivel de bachillerato fiscal? ¿Y se puede realizar algún proyecto piloto? A ver, todavía no tenemos experiencias en el sector público en bachilleratos, porque como les digo, es nuevo, esto recién lo empezamos hace 2 años, pero sí, si es que a alguien le interesa, yo siempre estoy buscando gente interesada en esta iniciativa, les guiamos por todo el proceso que se debe seguir, levantamos la información en el sector de qué podría interesar al sector productivo y empezamos. No es limitante, no estamos limitados al sector privado, no estamos limitados a ciertas ciudades, digamos, con quien quiera trabajar, nosotros manos a la obra. Muchas gracias, María José, por tu participación y al público por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos llegado a la parte final de este cuarto día del primer encuentro de autoridades de instituciones educativas con oferta de bachillerato técnico. Los esperamos el día de mañana a partir de las 8 a través de la plataforma Teams. Agradecemos su participación y le recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por su presencia y tengan un excelente día. Sembramos futuro.